Buenas noches, soy Alice Stasebuciuta y como siempre, a mitad de semana, mi invitada, la señora doctora Florinela Stoyanovici, ofrece sanación para todos, sanación, elevación espiritual. Eso es lo que hace la medicina holística y eso es lo que hace la doctora Florinela Stoyanovici. En estos encuentros invaluables de inestimable valor, gracias Florinela por aceptar mi invitación y gracias por este proyecto. Tengo una pregunta. Lo cual presagia algo de lo que vendrá y también voy a compartir nuestra transmisión para llegar a la mayor cantidad de personas posible, pero primero les hago esta pregunta, ¿qué está pasando? Cada vez más casos de cáncer, mujeres que tienen cáncer de mama, mujeres que tienen cáncer de útero, hombres con cáncer o sospecha de cáncer de próstata es una explosión de esta enfermedad. ¿Qué no quiero llamar incurable? ¿Qué está pasando? Es un resultado de la falta de conocimiento, de la falta de educación en el campo de la medicina. Es fruto de la falta de implicación al final y de la línea médica, porque los médicos tienen que ayudar mucho en ese ámbito. De ahí el punto de estos seminarios web y estas intervenciones que creamos y este proyecto tan hermoso, en el que nos unimos para que informe a todos los seres humanos. Los problemas que pueden surgir de que la enfermedad no aparezca de repente y que estos casos anunciados, estos diagnósticos aclarados por cáncer o enfermedad autoinmune, que sean igual de problemáticos, igual de aterradores, igual de difíciles de saber y una enfermedad autoinmune, porque incluso allí no hay muy altas posibilidades de curación. Y luego estos diagnósticos son, de hecho, se encuentran en nuestro cuerpo, con mucho tiempo la enfermedad es con mucho tiempo, nos enteramos. Esta enfermedad tardó 2345 años y luego nos enfadamos cómo sucedió exactamente esto, ¿por qué nos gustamos? Estaba saludable hasta ahora y no entiendo por qué tuve cáncer, así que tuve una enfermedad autoinmune, etc. Y lo que tenemos que ver hoy es un webinar muy interesante, relacionado con cómo aparecen las enfermedades y cuáles son los síntomas que nos deben alertar en los primeros meses o la primera mitad del año, cuando estamos enfermos. De modo que no pasa un año 2345 hasta que se hace un diagnóstico serio y entonces tenemos un hacha en la cabeza y ya no sabemos si vivimos o morimos. También tengo una primera pregunta de una paciente que ya está en tratamiento oncológico, ya ha sido operada, 65 años es su edad, entonces no sé si esto es relevante. Diagnosticada con cáncer de mama, fue operada. También se hizo el tratamiento ecológico y llamó a quimioterapia, 6 sesiones, luego radioterapia. Inmediatamente después de estos tratamientos, todas las pruebas salieron normales. La mamografía fue normal y luego, solo unos meses después, la enfermedad reapareció y la operaron nuevamente, y el médico le dice que de alguna manera se enfrenta a un cáncer metastásico, a pesar de que las células cancerosas han aparecido. Decir bajo la piel no pesa lo que significa este caso. La señora que nos envió esta pregunta, ¿cómo puede combinar los tratamientos clásicos? El holístico puede fusionarse, hay curación para una etapa en este nivel de la enfermedad. Sí, es muy importante entender que, por ejemplo, todavía en este caso hay un problema, que es que no lo tomó en cuenta ese médico, y probablemente no lo tomó en cuenta, porque es oncólogo. Y no funcionan con algo así, entonces había que buscar la causa de la enfermedad. Y no sé si la señora está con nosotros en este webinar y nos podría escribir, pero yo si lo está, le sugeriría, pero es para pensar en un problema relacionado con una posible causa en general. Cáncer de mama. No sé ahora que está a la derecha y no a la izquierda.
Creo que no mencionaste a la señora al seno izquierdo, a la izquierda en el seno izquierdo. Se relaciona con la feminidad del lado izquierdo, generalmente del cuerpo relacionado con la feminidad. Y luego tenemos que entender que es un problema de feminidad. ¿Por qué? Porque una glándula mamaria fue afectada, y las glándulas mamarias y el útero son parte de todo el conjunto femenino, la constelación femenina, entonces en otras palabras, es un problema de feminidad. ¿Y qué significa que podría significar? No conozco el caso de la señora, pero puede significar que no lo tomó en cuenta. No se te tuvo muy en cuenta relacionado con el estado de salud, relacionado con las emociones del baile ilegal. Para protegerse y dar todo el amor, a ellas y todo el amor dado a los que la rodean será el marido, pueden ser niños, sospecho que algo así fue sacrificado. De alguna manera puede ser para la familia o también puede ser un proyecto querido porque será algo profesional, pero un proyecto querido, es decir, algo con amores en todo caso. ¿Por qué? Porque las glándulas mamarias están en algún lugar a ambos lados del corazón y lo que significa cáncer es la formación de un tumor maligno, una especie de energía negativa. Si la energía negativa se condensó en el área, que se ha acumulado allí debido a que hay algunos bloqueos en el meridiano del pericardio, generalmente ese meridiano conecta la punta del dedo con las glándulas mamarias. Entonces ahí estamos hablando de un problema de amor y de un problema de feminidad. Y si ella llegó desde el principio, pero en cualquier momento puede acceder, pero era mejor desde el principio, después de establecer el diagnóstico y después de un tratamiento como ella, era bueno ir a un médico de medicina holística, a consultar, de hecho, para consultar sobre la causa de la enfermedad y tratar al mismo tiempo, mientras los médicos tratan su cuerpo con bastante agresividad. Digo, pero, por favor, estos son los métodos, este momento que ella eligió, pero también es su derecho elegir el método. Lo que siente y lo que cree que está haciendo bien es muy importante, pero al mismo tiempo también debe trabajar en la causa. De alguna manera, es decir, para ver por qué está sucediendo. Porque en el momento en que tomas conciencia de la causa y en el momento en que te pones a trabajar, para solucionar este problema, es decir, para resolver la causa tú mismo. En ese momento detienes la carrera. Entonces no hay más metástasis, no va más allá, porque entiendes, de hecho, ¿cuál es el problema? O el objetivo de la enfermedad o el tema de la enfermedad es precisamente hacerte detectar el error y empujarte a la conciencia, empujarte a una actitud diferente, a un enfoque diferente. Y de ahora en adelante lo que se puede hacer es que ellos vengan a una consulta de medicina política, entiendan cuál es el problema, tomen conciencia y empiecen su propio trabajo, porque, de hecho, tienen que empezar un proceso en el que entiendan que ella no abordó correctamente un cierto aspecto de la vida entre docenas y ella puede escribirnos si tal vez no lo sabe. Es confidencial, pero sugiéranos algo, pero la vida es así y comienza a darse cuenta y comportarse de manera diferente y en menos la simple intención que no sé qué tan rápido puede transformarse totalmente, pero simple intención. Y el compromiso personal, ella con ella va a provocar un cambio radical en su actitud frente a la enfermedad y entonces es muy interesante entender que las enfermedades no aparecen sino en lo físico. Estoy en un nivel emocional, está en un nivel mental, están en un nivel del alma. La enfermedad es como algo implementado en 4D, así que es solo un lugar para no pensar, porque primero apareció en el nivel del alma, luego pasó a la mente emocional y luego al cuerpo físico. Cuando apareció en el cuerpo físico seguramente tiene corresponsal en el plano del alma. Lo que dices de alguna manera contradice todo lo que hemos aprendido hasta ahora, así que cuanto más generosas son las personas, más dan, más se sacrifican, más arruinan a los suyos. Salud, así que no es como si decimos que si te hago bien, volverá a mí, en realidad no funciona como pensamos que sí, porque en primer lugar no se trata de generosidad aquí, aunque ella piensa que ha sido generosa, ella no era generosa. Ella fue excesivamente generosa, que es muy grave, entonces podemos ser generosos, pero no excesivamente generosos. Me refiero a que cuando eres excesivamente generoso se llama sacrificio. Cuando eres generoso, se llama equilibrio. Cuando no eres nada generoso se llama aura, tampoco es odio, crea enfermedad y exceso de generosidad. Crean enfermedad porque son extremos, no son un estado de equilibrio y una actitud correcta en tu relación con los que te rodean. Sí, tengo otra pregunta muy interesante,
que duele el alma o el cuerpo cuando duele, cuando no se puede ubicar exactamente el dolor cuando parece ser físico, pero parece venir de más allá del cuerpo, como realineamos nosotros mismos a la energía divina, poniéndonos en equilibrio con nosotros mismos, Es una pregunta de nuestros oyentes que nos siguen fielmente, generalmente una cuestión de alma. Entonces lo que la señora describe aquí es un problema del alma, pero también tiene alguna relación con el físico, por eso no sabe exactamente dónde está, porque usted sabe que los dolores del alma tienen un corresponsal, uno físico a nivel digestivo. Ya a nivel del colon y a nivel de los pulmones. ¿Por qué se manifiesta tristeza en general y angustia? Este sentimiento es un sentimiento. No es solo una emoción, un sentimiento bastante desagradable. La tristeza y el dolor se pueden resolver en medicina holística con unas pocas horas de tratamiento. Así, por ejemplo, en los pulmones 4 horas y en el tracto digestivo, casi 4 horas, 3 horas y 20 veces más repetidas hasta que el dolor del alma ampliamente se elimine. ¿Qué sucede cuando se quita el dolor? ¿Qué es la totalidad de este sistema energético completo? Porque se trata solo del cuerpo físico. Se trata de un sistema energético del que forma parte el cuerpo físico. Los demás no se ven bien y luego, sin embargo, retoman sus funciones y retoman su estado de optimismo, ampliamente se retoma la capacidad de seguir adelante. Los pacientes se recuperan por completo cuando se elimina el dolor del alma y se dice en medicina holística. Entonces como una ayuda para el médico que es bastante complicado de tratar, porque usted sabe que no se trata de acuerdo a cómo se ve el aparato es uno solo. ¿Cómo lo digo? Hay algo de ayuda, pero el médico decide que él también siente el entorno de la segunda máquina. ¿Sabes qué dije? Porque él recibe su propia información que coordina con la de las máquinas con las que trabaja, como el electrosomatógrafo, más la información que te da el paciente. Y más la divinidad que te envía la información, el trabajo así en 4 de algo así y en el momento en que realmente identificas en esa persona que hay dolor de alma y eliminas este dolor de alma, el paciente se recupera al 100%. Y este malestar del alma desaparece. Sí, tengo una pregunta más relacionada con las señales y la información que recibimos cuando nos enfermamos. ¿Hay señales de las que debamos estar atentos y que en realidad no sepamos reconocer? Sí, por ejemplo, el paciente con cáncer, sí o el paciente con enfermedades autoinmunes o el paciente con enfermedades crónicas. Estas enfermedades autoinmunes crónicas y el cáncer que es una enfermedad considerada no claramente curable o incurable en este momento porque depende del azar. Estamos jugando a la ruleta rusa, ya sabes, porque las reglas no están claramente establecidas y no se conoce un método definido de curación, entonces depende mucho del paciente, del método abordado, de muchas cosas, del karma, tal vez incluso más. Pero el problema es el siguiente. Realmente tenemos muchas señales, pero no sabemos cómo verlas. Y aquí está el problema de que no tenemos una cultura y una educación. Para observarnos a nosotros mismos, la primera herramienta que Dios quiere que desarrollemos realmente, con la que podamos producir esa transformación que se llama nuestra vida, porque nuestra vida es en realidad una forma de nosotros mismos, poco a poco, cuando comenzamos a comprender que debemos transformarnos para no enfermarnos, mantenernos sanos y evolucionar. Y el momento en que nos embarcamos en esta transformación. Si nos encontramos con que tenemos que involucrarnos en esta transformación que algunos mueren y no saben sobre este tema, la herramienta con la que hacemos esto es la autoevaluación, es decir, empezamos a observarnos a nosotros mismos, la autoobservación. Empezamos a vernos a nosotros mismos y con qué instrumento hacemos esto. Con esta conciencia, la conciencia es una energía, sí, una información y una energía que viene incluida con cada ser humano y también contiene mucha información de otras vidas. Esta es una especie de nuestra biblioteca donde tenemos todo tipo de cosas a las que podemos acceder y esta biblioteca necesita ser mejorada. Ponga siempre libros en él. Bien, ahora es muy importante entender que esta conciencia despierta automáticamente alrededor de los 40 años de edad. En cualquier persona se activa, en algunas personas se activa antes a los 18 años. Hay niños a los que se les activa la conciencia desde chiquitos, pero vienen porque están muy altos vibratoriamente y se activan a cierto nivel de vibración,
la conciencia y ciertas personas se quedan con ella activada, pero sin trabajar, sin usar a los 40 años y también tener conciencia. Y otros trabajan tan duro y lo refinan tanto que está más allá de sus mentes y más allá de su inteligencia. Porque estas dos mentes llamadas conciencia e inteligencia, son características del ser humano, pero de alguna manera están en planos paralelos y el libre albedrío funciona entre ellas. Es decir, podemos, por libre albedrío, apartar la información que viene de arriba, de la divinidad, del universo sí, e ignorarlas, cosa que le pasa a la mayoría de las personas que no toman en cuenta. De la información recibida para esto deben estar atentos, ya saben, ser de alguna manera receptivos a esta información y siempre les doy algunos ejemplos para que se entiendan. Una madre sabe de antemano el sexo de su hijo por nacer. Hasta que nacen, muchas madres saben si es niña o niño hasta el diagnóstico que da el ecografista durante la ecografía. Además, algunas personas saben que se están enfermando, saben que están enfermas, van al médico, no saben lo que tienen. Pero sabes, siento que están enfermos. También, el acto de curar, cuando te has recuperado completamente de una enfermedad grave, lo sientes. Sabes que en ese momento estás curado. También muchas cosas relacionadas con decir que nuestro estado de salud son alarmas o nos llegan como un nivel informativo del universo en forma de campana, es en forma de señales de alarma, pero no tenemos la educación necesaria para saberlo. ¿Cómo interpretarlos? Entonces llamemos nuestra atención y acudamos con estos síntomas al médico para que los revise. Yo también recibí una pregunta de una señora que nos escuchó hablar del primer caso relacionado con cáncer de mama y que dice que tiene 73 años, que tiene dolor en una de sus mamas, en la mama derecha. Entonces los dolores son la primera señal no quiere decir esa enfermedad grave o en realidad, los dolores en los senos señalan otro problema y, ¿cómo abordar este asunto? En primer lugar, felicito a la señora que tiene 73 años y está interesada en la salud, y nos alegramos de tener gente así entre nosotros, porque la gente de cierta edad también está interesada en la salud. El dolor generalmente aparece en último lugar en el cuerpo. El problema aparece primero a nivel del alma, luego a nivel mental emocional y luego aparece el dolor en lo físico. Cuando la enfermedad ya está constituida, entonces ya está diagnosticada a nivel energético, pero no hay quien la interprete y allí no hay médico, ni el paciente va a un médico para decírselo. Pero la enfermedad está ahí, cualquier dolor significa ya una enfermedad, entiéndelo. ¿Y qué es el dolor? Significa una alteración en los tejidos, una destrucción celular, un daño del ácido láctico en los nervios, por eso duele, sí, porque hay acidosis en la zona y duele y significa un proceso inflamatorio. En general, no necesariamente tiene que ser cáncer, puede ser una inflamación de otra naturaleza, pero en general, si estamos hablando de condiciones que son después de la menopausia, sí, y 40 y 50 y 55 años, y generalmente son dolorosos y hay problemas en los senos, existe el riesgo de este tipo de problema, porque los casos de cáncer de seno ocurren muy raramente en mujeres después de la menopausia, pero cuando ocurren, están más relacionados con la feminidad, no con ellos. Están relacionados con el lado hormonal y están más kármicamente relacionados con un problema de falta de feminidad que desarrollaron estas damas que necesitaban ser trabajados, de alguna manera necesitaban ser revestidas de cierta forma espiritual. Lo recordé, ahora estoy hablando de mí mismo en algún momento. Yo misma tenía un dolor en uno de los senos y fui al médico y sé que me dio pero ya no me acuerdo, un lubricante, una crema que tenía unas hormonas y me dijo eso de porque mi cuerpo se desequilibró hormonalmente, tengo estos dolores y realmente, un tiempo después de eso fue algo con una hormona de estrógeno tal vez o no sé exactamente ya creo. Sí, porque en general las glándulas mamarias están bajo la coordinación endocrina, no olvidemos que hay glándulas, son glándulas endocrinas y entonces es muy importante que el desequilibrio endocrino lleva al cáncer y, en general, el tratamiento para el cáncer también es un tratamiento endocrino de bloqueo endocrino de alguna manera sí, para que ya no se vuelvan locas las hormonas y se pueda detener el proceso de desarrollo de las células cancerosas pero, por ejemplo,
les diré un secreto de la medicina holística que otros médicos no conocen. ¿Qué no conocen la medicina holística? Es que detrás de estos desequilibrios hormonales en las glándulas mamarias y detrás del cáncer de mama hay un problema hepático. ¿Y por qué? Porque este órgano, el hígado, que es muy importante en el cuerpo, coordina todas las glándulas, es decir, cuando está disfuncional o sea físicamente, simplemente afecta a las glándulas, todas las glándulas están coordinadas por las dos primeras glándulas, sí, pero estas dos glándulas superiores, que son las cabezas de las glándulas, también pueden verse afectadas. Del hígado, por lo que en general toda la casa, la constelación de glándulas, de alguna manera está influenciada negativamente por el hígado. Y luego, cada vez que tenemos un problema con una glándula, hay que tratar el hígado, y es un secreto que uso en todas las afecciones de las mamas. Entonces les recomiendo a ambas señoras que investiguen y revisen energéticamente su hígado, porque puede ser que las pruebas hepáticas estén bien, pero energéticamente hay un bloqueo muy grande a nivel hepático. Y este control energético implica visitar uno de los consultorios de medicina holística, medir con los aparatos y luego establecer un tratamiento energético, digo, porque las señoras nunca han ido al consultorio de medicina holística y van a querer saber cómo van las cosas. Damos la bienvenida a los que nos siguen en vivo. Tenemos muchos saludos. También quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo identificamos estos signos para el cuerpo físico y cuáles son los signos del alma de estas enfermedades que podemos investigar de manera integral? La primera vez, entonces cuando una enfermedad comienza a establecerse, digamos que la enfermedad aparece, la primera vez que la enfermedad aparece y lo que pasa en el cuerpo energético, el cuerpo energético se obstruye en ciertas zonas, o sea, los bloqueos suelen darse a nivel del cuello o a nivel del plexo solar, o hay bloqueos en la zona del útero, o hay bloqueos en el área de la cabeza. Se producen bloqueos. ¿Qué significa que hay bloqueos? Significa que prane, la energía chi, ya no pasa por el cuerpo. Debes saber que en nuestro cuerpo La es como energía un que río, viene del universo por el cuerpo se toma a través de los energía chakras, por él, que que son como embudos que están al frente y atrás, los 5 chakras, y el de arriba y el 7 son verticales, y los demás son de adelante hacia atrás. Esta energía se toma, luego pasa por los meridianos, va a cada célula, y de ahí se hacen ciertos intercambios a nivel celular con energía, ellos reciben energía y parte de la energía luego se elimina en el universo. Se hacen intercambios, somos un sistema energético vivo que pulsa energéticamente a nivel del aura, o sea, nuestra aura pulsa, entonces estamos vivos, así que ya sabes, tenemos una vibración de nuestra energía que pulsa incluso en el momento en que la enfermedad se ha instalado, digamos que si el cáncer apareció ahora, la enfermedad apareció hace 5 años. Así que hace 5 años pasó algo, si algo se bloqueó energéticamente en el cuerpo energético, en ese momento se produjo el bloqueo y poco a poco. A ese bloqueo en el cuerpo energético durante 5 años, el sistema inmunológico comienza a bloquear uno a uno, que se bloquea primero, porque ya no tiene energía y ya no puede trabajar, trabaja con energía y luego se bloquean los filtros humanos, es decir, el hígado, los riñones, el colon y la piel, respectivamente, y dejan de funcionar. Y en el momento en que deja de funcionar, las toxinas ya no se eliminan. A medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los 5 años, cada vez más el cuerpo queda La bloqueado obesidad e puede intoxicado. ocurrir Debido a la obstrucción o pueden ocurrir varios otros problemas, sudoración excesiva, aparecen signos. Entonces, desde el momento en que se instaló a nivel energético, comienzan las señales, y lamento decírtelo, pero somos así. Ciegos, mudos, sordos, no dijeron, no vemos nada durante 5 años, es decir, después de lo cual nos despertamos con un diagnóstico de cáncer y nos preguntamos, ¿por qué? Porque somos muchos y no eres honesto y no ves ni entiendes, aquí te contradigo. Creo que necesitamos desarrollar algo nuevo para comprender mejor estas señales. Se necesita más que dejar de ser tonto y ciego, por lo que entiendo perfectamente esta metáfora, pero creo que aún debemos aprender algo y desarrollar algo nuevo. ¿Qué debemos desarrollar para entender mejor y antes estas señales? Bueno, observémonos unos a otros.
¿Qué estamos enfocados en la madre, el padre, el esposo, los hijos, la vecina, el jefe, la novia, todo, absolutamente todo externamente? Comentamos todo el tiempo de todos y nos olvidamos exactamente de lo que dice Jesús. Mira tu rayo y no nos miramos para ver. Tengo un cuaderno en el que escribo sobre mí, entonces no dije, es mucho consumo, pero hay que entender que mi mirada no está en los pacientes. Mis ojos están en mí cuando estoy bien y cuando estoy bien por mí mismo, mi mirada se dirige a los pacientes. Primero. Sí, y esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con la educación porque es una manera de que veas lo que necesitas ver. Bueno, el estado de energía, el nivel de energía, por ejemplo, puedes ver si estás cansado o no, puedes ver si, por ejemplo, estás pensando bien o no, que por ejemplo, uno de los signos del inicio de la enfermedad son las emociones. Si tienes una emoción negativa y enojada todo el tiempo y eres una persona enojada, ve al médico. ¿Por qué la ira relacionada con el hígado bloquea precisamente el hígado? Si eres una persona miedosa, todos tienen miedo, pero si ella te tiene miedo el lunes y no puedes salir del miedo, ve al médico, porque significa que la hija está bloqueada a nivel de los riñones. Y eso quiere decir que no hay ni cálculos propios. ¿Es una infección renal, o es un quiste renal? Si tienes problemas, por ejemplo una desilusión muy grande y siempre estás en conflicto con los que te rodean y estás insatisfecho, ya tienes un problema con el páncreas. Y te puede dar diabetes, ve al médico. Si eres una persona que piensa mucho y ya no puedes fundirlos en adún, no duermes por las noches y tienes insomnio y te preocupas y es una locura. Ve a un médico que se llama psicólogo, que se llama psiquiatra, que se llama doctor en medicina holística, pero ve. No esperes años porque te enviamos, entonces hay algunas irregularidades, sí, también si eres una persona que tiene inmunidad baja, como sabemos que te enfermas muy seguido y necesitas tomar muchos antibióticos. Aunque el médico de familia todavía te receta y dice que no estás bien, ve al médico. Si tienes un problema y alergias, y eso significa que si tienes alergias, significa que tienes un problema. 2 categorías de alergias son digestivas en el colon que salen en la piel y así sucesivamente y digestión y los órganos respiratorios, esto quiere decir los órganos digestivos, el colon bloqueado, porque la piel es el representante físico del colon. Entonces, ¿qué aparece en la piel en cualquier forma, pero es eczema? ¿Es un problema o eritema o energía? ¿Es un problema de colon? ¿Por qué estás bloqueado a nivel de una de las películas importantes, llamada color? Si tiene rinitis alérgica, tiene problemas con la vejiga urinaria, que llega hasta aquí, exactamente en los senos nasales y afecta a esta parte, y tiene rinitis alérgica, significa que tiene problemas renales. Sus filtros están obstruidos, vaya al médico y compruebe usted mismo que hay algo más que necesita para ir al médico y si no está bien, si es infeliz, si vive en un matrimonio que no es bueno y un tónico. Relación y no infeliz, ve al médico, porque te estás enfermando, seguro si eres una persona que tiene bloqueos y casi todos en tu familia murieron, uno por uno, pero así hay personas que mueren todos, tienes un problema, ve al médico, porque algo anda mal en tu familia, tus parientes, hay un movimiento de esto. Espiritualmente también necesitas entender lo que está pasando, para poder ayudar, eso sí, sin sufrir tanto y entender cuál es el punto. Si tu hijo está enfermo, ¿qué significa tu proyección aquí en la tierra? Ve al médico. Con el niño, porque puede ser de tu madre, no debe ser tu problema y el niño debe alimentarse de tu energía y tú, cuando lo tienes en tus brazos, no le das la energía adecuada y así sucesivamente. Sí, así que entiendo estas respuestas. Yo, por ejemplo, cuando hice esta pregunta, ¿qué debemos desarrollar en nosotros mismos? Yo, por mi parte, lo admito ahora, sin avergonzarme, aunque fue como si me avergonzara un poco. No sabía qué género tendrían mis hijos. No tuve idea hasta el último momento, esperé, me hicieron la ecografía, me dijeron otra cosa. Al final fue otra cosa, así que estaba en completa confusión. Así que creo que no estaba conectado conmigo mismo, solo con mi intuición. En ese momento, es más que solo observarme. A veces notamos y sentimos algo, pero se nos enseña a no creer lo que sentimos. No confiamos en nuestra intuición, sí, pero para eso hay muchas formas de desarrollo personal, todo tipo de cursos espirituales y espirituales, espectáculos, como guardamos libros nuevos que podemos leer y podemos cultivar este lado espiritual, intuitivo.
Nuestro sentimiento. Porque es un lado de nuestra presencia, que cuando estamos en la tierra, somos principalmente una presencia espiritual que debemos cultivar y una presencia física, si solo estamos en acción, física y mentalmente, emocionalmente y todo lo relacionado con lo físico, pero no nos damos cuenta de nuestra presencia como espíritus divinos encarnados y no trabajamos en esta presencia y no entendemos que estamos evolucionando, que debemos evolucionar y no entendemos que estamos dando vueltas y sentados. Mucho. Tengo un caso de una mujer que vino a mí y se quedó toda la vida con un hombre. Sí, ese hombre no era un hombre de muy buena calidad, ella tuvo 2 hijos y se quedó con ese hombre durante décadas, tratando de ayudarlo. Él ganaba mucho, ella ganaba muy poco y finalmente se divorció. Ella se fue de ahí con la idea de que mal verás que ella lo cuidó y tiró de él y que él es una persona que no. Estaba bien y así fue, pero lo que no vio es que en realidad aún no se ha ido del lado de ese hombre, ¿verdad? Cuídalo y que se tuvo que quedar ahí porque era el padre de sus hijos y porque no tuvo valor para irse. Y no vio su propia impotencia. No tuvo el coraje de expresar su feminidad. Ella no tuvo el coraje de ir a hacer el dinero, de crecer en su trabajo como lo hizo ese hombre porque nadie le impidió convertirse en intérprete, independizarse económicamente y poder crear su propia vida con los 2 niños de otro nivel. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y luego señalamos con el dedo en lugar de mirarnos y en realidad el problema es. Cuando no sé a cuál protegió ahí y que no se parece es solo un ángulo. Solo tengo un ángulo más. Hay varios puntos de vista, hay varios ángulos desde los que podemos ver y, de hecho, también hay una visión correcta de todo, de todas estas cosas. Tengo otra pregunta relacionada con una señorita, tiene 36 años, claramente es joven, que me dice que tiene problemas en la piel y que le salen verrugas y que va regularmente al dermatólogo y... se quema con un aparato y al cabo de unos meses vuelven a aparecer. Es un problema de hígado. Entonces el hígado está bloqueado energéticamente y entonces el hígado tiene una energía, entonces no coordina bien el colon, y el colon, cuando también está bloqueado, que el colon energético también está bloqueado o es disfuncional. Quiero decir, entonces toda esta energía negativa vive en alguna parte. Y está en la piel. Y si la posesión aparece en la piel en forma de eritema, puede aparecer en la piel en forma de eczema, puede estar en la piel de diversas formas cuando aparece en forma de verrugas. Esto significa que la vibración de Leo es muy baja en el colon y todos saben que se sugiere que generalmente son parásitos, pero también la presencia de parásitos. Sí, ¿cuál sería la causa de estas leyes? Por ejemplo, en la piel sí, todo se debe al hígado, porque el hígado está enfermo. Afectó el colon del colon en muy baja vibración. Lo que permitió que se desarrollaran los parásitos intestinales, porque los parásitos intestinales en un nivel de baja frecuencia se encuentran en nuestro cuerpo todo el tiempo. Así que tenemos parásitos allí en modo latente y nosotros, si bajamos nuestra vibración a la vibración de estos parásitos, se activan instantáneamente. Se convierten en parásitos, no los conseguimos de ningún lugar que activamos, porque bajamos su vibración y luego entramos en su mundo y se materializa. Sí, es muy importante entender. Ahora tal vez lo sea. Estamos hablando de una persona que se enoja mucho. Me gustaría que la señora me escribiera si está molesta. Sí, le mando un mensaje y le pregunto si está molesta, pero tenemos muchos saludos, están con nosotros, señoras tal vez expacientes, tal vez futuras pacientes. Eres maravillosa doctora, nos dice Carmen Michele. Esto también lo sabíamos. Tengo una pregunta más de una señora, no me digan cuántos años tiene, sí, 81 años. Si recomiendan complementos de colágeno para dolores articulares y complementos nutricionales o nutricionales en general. Suplementos, sí, por supuesto.
Necesitamos tomar suplementos, especialmente a su edad, o le recomiendo que tome suplementos. El colágeno es muy bueno para tomar todo el tiempo, pero especialmente a su edad, lo recomiendo con confianza. Así que ese no es el problema. Todas estas preparaciones naturales que te recomiendo sean naturales. Es bueno tomarlos, porque tenemos que completar nuestro cuerpo con ciertas carencias que tenemos si hay equipo. Hay formas de laboratorio para medir cuando se agotan, es decir, faltan. Debemos tomarlos por supuesto. Pero tenemos que ver de dónde vienen, porque estoy dando un ejemplo. Si tienes anemia por deficiencia de hierro, sí, tienes que entender que en realidad es para nada que comes higos y todo tipo de cosas y tomas hierro y así. Que en realidad el problema no es tu falta de hierro, ¿de dónde viene? Viene del hígado. Porque el hígado es el que sintetiza y es un laboratorio químico que junta el hierro con los glóbulos rojos y nos ayuda a que no tengamos anemia en el cuerpo y todo esté bien. Entonces, en otras palabras, puede ser insuficiencia hepática. Y luego por nada siempre traes hierro o tomas vitaminas o cosas varias. Siempre, no puedes tomar toda la vida. Tienes que ver por qué exactamente tienes ese signo negativo. Porque no es normal tener inconvenientes, porque estamos creados para no necesitar nada como suplementos. Necesitamos, bien hasta cierta edad, después de cierta edad. Es bueno agregar, porque nuestro cuerpo ya no sintetiza ciertas cosas y aquí sí, es correcto. Pero al final vi que los jóvenes también toman suplementos, y entonces hay que ver, una vez que distingues que estás tomando suplementos, que no tienes suficiente, entonces tienes que ver la razón por la que esto apareció el déficit. Y la causa, pueden ser bloqueos energéticos en algunos órganos importantes, como el hígado por ejemplo. La señora de las verrugas me confirmó que se enfada con facilidad y que es sensible pero que entiende que hay un problema con esa sensibilidad y que debería dejarlo de lado. Entonces, sí, se enfada con facilidad y es una persona que se considera una persona sensible que se toma las cosas a pecho. No, la señora no es sensible. Tiene un bloqueo en el hígado. Se puso sensible, porque a nivel del hígado hay un círculo vicioso, es decir, cuando hay cierta vibración más baja en el hígado, cualquier cosa que se diga alrededor te irrita. Y entonces la sensibilidad que ella cree tener no viene de que así es bailar normalmente, sino porque hay un bloqueo, el hígado se bloquea y entonces las emociones se aumentan, se expanden, o sea, ahí es una locura con las emociones y por lo tanto ella actualmente está en un círculo vicioso. Por eso no puede. Entonces, para tener un hígado sano, debes estar en un estado, a veces digo adormecido, es decir, no preocuparte por todo lo que sucede a tu alrededor, por lo que debes estar un poco más desapegado. Porque a tu alrededor puede haber mucha gente con vibraciones bajas, pueden decir sus diversas opiniones y tú si eres 100, significa que te enojas, te irritas. Con 100 personas, claramente te enfermas en unos días, y luego, ¿qué tienes que hacer? Tienes en cuenta las opiniones de ciertas personas, pero tienes que ocuparte de tus propios asuntos. Tienes que confiar en ti mismo, porque sabes quién eres y luego, a veces es necesario no escuchar así, mucho o no enfadarte tanto, porque las cosas feas, eso que te tirarán pero feo. Las cosas desagradables que te lanzan no son sobre ti, son sobre esas personas. Ellos te ven de esa manera. A través de sus vidrios rígidos y ahumados y coloreados. Sí, me escribió por privado preguntándome qué hacer en concreto. Está en Bucarest. Para tratar su hígado y que desaparezcan las verrugas y saber hacer una desparasitación de colon. Así que vengan a la práctica de la medicina holística. Propongo cerrar recomendándolos una vez más y recordando a los que nos siguen, dónde pueden venir, dónde están las prácticas, dónde estarán a partir de ahora y dónde podrán beneficiarse de todas ellas. Estos consejos tan valiosos. En Bucarest trabajamos en 3 turnos lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, en el centro de Bucarest, en el sector 1. En Marbella, también trabajamos hasta el viernes, porque en Marbella no trabajamos el sábado, de lunes al viernes tenemos un equipo aquí por la mañana y por la tarde. Desde septiembre. Consultaremos en Madrid y hay listas de espera para consultas en Madrid, donde iremos a ver con la ubicación, que queremos abrir Madrid, ver cómo será,
pero a partir de septiembre y también en Londres, también con una espera lista. Inscríbete en una lista y avísanos cuando vayamos a Londres. Será y probablemente pronto, abriremos Madrid primero y Londres el próximo año. ¿Qué tan pronto? No puedo esperar. Quiero anunciar a los que nos ven ahora, y también lo anunciaremos en las redes sociales, que nos reunimos la próxima semana, el martes 11 de julio, en el horario habitual, 8:30 hora de Rumanía. Hemos notado que muchos voluntad de enviarme preguntas en privado, probablemente no quieran que aparezca. El nombre. Estoy tomando preguntas hasta el próximo martes y en privado, la doctora responde y los invitamos a unirse a nosotros y observarnos y apoyarnos, y por supuesto los estamos esperando en las oficinas de medicina holística, en todo el mundo. Gracias, muchas gracias Florinela Stoyanovici. Gracias por los elogios de quienes nos saludaron y estuvieron con nosotros. Gracias también por la reunión del próximo martes, donde espero que sea lo más grande posible y tenga preguntas cuya respuesta sanará al mundo. Como dije. Gracias Alice, gracias Alex, gracias a todos. Agradezco a quienes asistieron, agradezco a quienes vieron, agradezco a las 1500 personas que vieron el último seminario web. Gracias a los que compartieron y les recomiendo que compartan porque podemos ayudar a mucha gente. ¿Por qué? ¿Hay situaciones en las que las personas se encuentran en estos ejemplos que damos? Y tal vez haya alguien que no pensó que tenía una enfermedad grave, tal vez piensa cuando escucha nuestras explicaciones y va al médico y tal vez salvemos a alguien. Y entonces es bueno contribuir. Es bueno ayudar y por otro lado podemos desarrollarnos juntos. ¿Por qué no? Gracias a todos, gracias, los amamos.